os aseguro que va a ser breve. Pero quiero comenzarla felicitando y a la vez dándole el pésame a Juan Rivera. Y también quiero felicitar a los organizadores del foro que ha tenido lugar estos 2 últimos días. El trabajo de los organizadores ha sido ímprobo, a veces doloroso, con muchas dificultades, pero ha sido un éxito. Y también felicito y doy las gracias a los asistentes, también a los compañeros y compañeras que han intervenido en las distintas mesas. Es muy difícil de entender por el público en general cuando está acostumbrado a las ostentaciones y a los lujos de determinadas reuniones políticas, el esfuerzo y el sacrificio personal que habéis hecho para estar en Córdoba. Y bien, desde esa experiencia de estos días, en los que he tenido montones de reuniones, algunas muy importantes, no solamente antes de las jornadas, sino en las jornadas y después de las jornadas, desde las informaciones recibidas de viva voz de estas diversas personas, desde las informaciones que he tenido y también desde los últimos análisis de los medios de comunicación, voy a hacer esta brevísima intervención. Para empezar, recuerdo las palabras de Juan Carlos Monedero el otro día en las jornadas, cuando reconoció que en la base y en el origen de Podemos estaba el Frente Cívico Somos Mayoría. Lo dijo él. Pero también desde la memoria de cómo surgió, se originó la marcha del 22M. No quiero atribuirle el mérito al Frente Cívico Somos Mayoría, en exclusiva, pero desde luego el esfuerzo del Frente Cívico, callado, discreto y silencioso, dio su fruto. Pero también en otras actividades y movilizaciones que van desde las marchas de la dignidad y de los campamentos, ahí han estado nuestros hombres y mujeres. ¿Qué era el objetivo que nos marcamos? Sin pompas, sin alaracas, ser como la dentadura que discretamente va dando la fuerza, junto con otros, siempre junto con otros, para promover resultados en este sentido. Esto hace que nuestro Frente Cívico, pese a las dificultades, las carencias de medios, las carencias organizativas que creo que hay que ir corrigiendo, tiene éxito. Pero sobre todo es la tarea que nos atañe por una razón fundamental. Nosotros queremos ser, y a ver si lo podemos ser en toda su plenitud, el discurso y la propuesta del sentido común. La derecha suele utilizar el término sentido común para exaltar la parte más negativa de las sociedades. Cada uno debe velar por sí mismo, lucha y machaca a los demás, pero hay otra parte del sentido común que habla de la solidaridad y que habla de la consecución de los derechos humanos. Esa es nuestra tarea, el sentido común. Y el sentido común que es el que posible y hace aunar a la inmensa mayoría de la población. Nosotros podemos ser de izquierdas, en su inmensa mayoría, pero tenemos que hacer un discurso para la inmensa mayoría y por tanto hay que adaptarse a su lenguaje y, como Sócrates hiciera, tirar de esa realidad hacia una situación de proyectos y de programas y sobre todo de valores que permitan aunar esa mayoría, la única que hará posible el cambio en profundidad, el cambio concreto, es decir, concretado en proyectos, programas y sobre todo, y algo muy importante, la nueva sociedad no será si no hay unos nuevos valores. La lucha cultural en ese terreno va a ser tremenda, porque en cierta medida y modestamente tenemos que trabajar para el hombre y la mujer nuevos. No es una cuestión de conquistas sociales, que también, sino de conquistas sociales y de proyectos alternativos de sociedad. Particular y personalmente, desde el recuerdo de mi actividad política, sigo manteniendo
que el Frente Cívico debe ser uno de los muchos que sirvan para construir alternativas. ¿Cuál es nuestra tarea específica? Callada, sola, a veces incomprendida, sin aparecer en primer lugar en los medios de comunicación. Ser el cemento, ser los que van uniendo, ser los trabajadores incansables, ser como la Penélope que va tejiendo e hilando un tejido. ¿Para qué? El tejido que haga posible un cambio profundo. ¿Por qué? En estos momentos, desde mi punto de vista, solamente hay dos opciones. No caben alternativas intermedias. O seguimos como estamos. Un proyecto que se encarna en la actual Unión Europea, que es la degradación de todas las ideas que en principio se manejaron cuando se empezó a hablar de Europa. Los refugiados, el euro, la deuda, la falta de democracia, la involución democrática en todos los sentidos, el secretismo y sobre todo en la actitud política, por ejemplo, de un gobierno que se niega a comparecer ante el Congreso de los Diputados. Eso es un ataque brutal a la democracia. Pero no solamente eso, sino que si el futuro va a seguir siendo igual, vendrá la reducción de los 24.000 euros, el tema de las pensiones, la cuestión de las reformas del mercado laboral y un largo etcétera. Esto es lo que nos espera, porque además no se contempla atisbo alguno de cambio. Eso es un proyecto que está ahí, claro, nítido, y que no solamente tiene el soporte del Partido Popular, sino que al finalizar las elecciones, tras las elecciones, Felipe González, que tiene vara alta y mando, dijo lo que es claro, lógico, que había que tener una alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos como garante de que esto va a seguir siendo así. Lo que ocurre que a última hora los escándalos en Valencia y en otros momentos que van saliendo del PP hace que el PP sea una fuerza política inviable para un proyecto de consolidación, lo que hay, pero con una cara mucho más lavada. Esto es lo que está ocurriendo. Las negociaciones de estos últimos meses sobre la formación de gobierno arrojan una luz sobre este tema. Y hay, frente a eso, hay un proyecto. No, hay un embrión de proyecto, el que nosotros debemos con otros ayudar a construir, que es ni más ni menos la formación, la creación de un contrapoder en dos versiones. Contrapoder popular para enfrentarse a las políticas de la derecha, pero contrapoder que en su momento sea poder. Es decir, dos actitudes, dos momentos de la lucha: contrapoder para resistir y contrapoder para gobernar. Y cuando digo gobernar, no me refiero a estar en el gobierno, en la Moncloa, solo, y tener el boletín oficial del Estado. Desde mi punto de vista, el contrapoder es, en el aspecto político, es la punta de lanza de un poder social. Es decir, que el futuro gobierno que nosotros podamos ayudar a crear es un gobierno al que tendremos que defender en la calle y someter a estrecha vigilancia, para que así no sea lo que hasta ahora ha sido. La gente vota y confía en que ese gobierno resuelva los problemas y lo dejamos solo al libre albedrío de los poderes económicos o de los errores que ese gobierno pueda cometer. Desde ese punto de vista tenemos de inmediato un reto tremendo. Yo no sé si va a haber elecciones, creo que sí. Y hay un clamor popular, todos lo estáis viendo. El clamor popular es que en las próximas elecciones el Partido Socialista tiene que ser superado en votos y, si puede ser, en diputados. Condición sine qua non. Porque si esa condición no se cumple, estaremos reviviendo otra vez el bipartido, que ha sido las dos muletas en las que el poder económico se ha basado para que bien gobierna uno o gobierna otro en nombre del mismo proyecto.
Esto es un reto para determinadas organizaciones políticas que están en la mente de todos. No las voy a citar. Y que están ante un reto histórico que supongo sabrán superar, que supongo sabrán darse cuenta del reto que tienen delante. Y nosotros tendremos que ayudarles a que eso sea posible. Pero no es facilitando la operación de una posible unidad en candidatura. Como esto es otra tarea. Facilitar la unión por debajo que haga posible la creación de un estado de opinión que los dirigentes no puedan detener, se vean arrastrados a ella. Contaba el otro día en mi intervención que cuando era secretario general le pregunté a un viejo camarada dirigente del partido cómo había sido aquello del Frente Popular, porque como historiador yo conocía que aquello había sido un guirigay tremendo. Si conocéis la historia de la formación del Frente Popular, tensiones, lucha, enfrentamiento, era el ejército de Pancho Villa. Bueno, el ejército de Pancho Villa era el ejército prusiano, al lado de lo que era el Frente Popular. Y cuando le preguntaba, y decía, pero había un estado de opinión, unas necesidades, esas mujeres que querían que sus maridos saliesen de la cárcel, porque el Frente Popular se creó básicamente para que los presos salieran de la calle, que no podíamos decir que no. Pues bien, el Frente Cívico tiene que trabajar para crear esa atmósfera que haga imposible que determinados posicionamientos de siglas u otras cuestiones hagan imposible eso. Y estoy hablando de fuerzas políticas concretas, que no son solamente dos, sino que pueden ser más de dos. Esa es nuestra tarea. Pero como veis, no se trata de una operación electoral, sino de crear una fuerza que vaya más allá de eso, que consiga que eso se verifique, pero que eso se verifique para las próximas elecciones. Yo lo dije ayer y quizás me vais a pensar que estoy loco, y me da igual. Eso significa que dentro de 4 años tenemos que estar en la Moncloa. Así que... lo que ayudemos a concretar y estemos como gobierno y también como contrapoder. Como olvidemos las dos patas, estamos perdidos. No se puede delegar el voto en el gobierno e irse a la casa. No solamente porque los gobiernos pueden ser débiles o tener tentaciones, sino es que van a necesitar que les ayudemos en la tarea de enfrentarse al poder. De enfrentarse nada menos que a la respuesta a la actual Unión Europea. Porque ahí está la confrontación, no está en otro sitio. Decía el otro día un compañero que el problema era el sistema capitalista, que no era el euro. Bueno, es que el sistema capitalista se manifiesta en el euro en estos momentos y por tanto la confrontación está servida. ¿Una confrontación para mañana? No. Una confrontación para pasado mañana, pero que nosotros se la tendremos que explicar a la gente, que el problema está ahí, que hay que recuperar soberanía, que hay que crear tejido productivo, que hay que ganarse a la mayoría de la población, la cuestión de las pensiones, la cuestión de la fiscalidad, la cuestión de la participación democrática, la cuestión de concepción de lo que es la democracia, es decir, los valores que venimos defendiendo nosotros, pero que tendremos que seguir trabajando para que esa unidad sea posible. Esa es nuestra tarea. Pero para que la tarea sea eficaz, yo creo que nosotros tenemos ya que empezar por estar organizados en todas y cada una de las provincias españolas. Por favor, hemos funcionado hasta ahora muy bien, pero tendremos que organizar un poquito de autodisciplina, un poquito de organización, porque hemos funcionado y hemos conseguido cosas hasta ahora, pero el reto es tan fuerte que yo creo que de aquí a 6 meses son unos 52 provincias. Tenemos que estar en las 52 provincias y al cabo de un tiempo en las 17 comunidades autónomas, con un funcionamiento democrático, absolutamente democrático, participativo, pero tenemos que estar organizados. Esto es elemental, porque ellos, nosotros, están organizados. Pero no solamente como enfrentamiento, sino para que los demás, a los que tenemos que ayudar para que se vayan uniendo,
vean que están ante una fuerza política que les ayuda en todas las partes del territorio del Estado español. Que vean al Frente Cívico esa referencia, esa levadura, ese cemento, lo vean por todas partes y que está presente. Y en relación a eso, yo hice una propuesta el otro día, a título personal, pero ahora quiero hacer aquí, no para que digáis que sí, sino para que la mesa se la piense. ¿Cómo podíamos conseguir que todo eso que se ha ido moviendo y que tenemos que conseguir que se siga moviendo, porque la movilización es básica, es fundamental, condición sine qua non, pues tendremos que ser nosotros uno de los que ayuden? Y yo planteaba la siguiente propuesta. Sería muy difícil construir una comisión, comité, plataforma, como queramos llevarlo, que esté reglada, es decir, que se reúna de manera instituida, que se reúna cada X tiempo, en el que estemos las fuerzas políticas y todos los movimientos sociales que se han movido. Estoy hablando, para ser claro, las mareas, estos desahucios, la ecología política, Podemos, Izquierda Unida, ATAC, todos los demás que se han movido aquí, las marchas, los campamentos y las marchas de la dignidad, todas las tribus de Israel, pedirles por favor, en nombre del combate, que acepten los mínimos elementos de organización, porque si no somos una gente indisciplinada, individualista, narcisista, que se cree que ha hecho la revolución cuando ha conseguido una serie de personas en la calle. Y el problema de ocupar la calle no es ocuparla, ya la ocupamos el 22 en Madrid, es el mantenimiento permanente de la ofensiva, y eso implica un mínimo de organización. Pues bien, hacer este ofrecimiento a que haya una plataforma, como queramos llamarla, un órgano de coordinación entre todos, porque el primer éxito será que nos reunamos. En el momento que nos reunamos y fijemos una manera regular de funcionamiento, será el primer éxito, porque la gente se obliga a dialogar. Y si eso funciona, y nosotros tendremos que ser ahí gente muy cuidadosa, puede llegarse a que esa plataforma, con el permiso y autorización de las direcciones, de los colectivos y de las fuerzas políticas, a fijar órdenes del día, señalar movilizaciones, elaborar elementos de programa alternativo, crear condiciones para que la población vea que esa unidad tan ansiada y tan demandada es posible. ¿Es tan difícil? Yo creo que debemos intentarlo. La experiencia que Héctor y yo tenemos del verano pasado en el Escorial fue lamentable. Cuando reunimos a muchos de los que acabo de citar y le planteábamos el programa mínimo, y que el programa mínimo es la pensión mínima, es decir, cosas elementales, urgentes, necesarias, no estamos hablando de problemas de Estado, hubo una incomprensión tremenda. Hay que hacerles que comprendan, y no por la fuerza, sino simplemente para decirles esta tentación que tiene cada organización de que su bandera aparezca. Yo diría aquí una frase del Evangelio, me vais a permitir, yo no soy creyente, pero tengo una cultura católica que no puedo dejar. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, dice Jesús de Nazaret. Que se niegue. Si tienes que arriar tu bandera, te la guardas en el bolsillo, porque tú eres lo que eres a través de las ideas y de los valores. Si tú crees en el movimiento final, en el objetivo, comienza por trabajar en lo inmediato, que tus señas de identidad se reflejan en el objetivo. En esto nosotros creo que lo hemos hecho bastante bien. Todo se trata de que lo hagamos ahora de manera organizada. Porque, repito, y con esto termino, estamos ante un reto tremendo. Yo he podido constatar estos días, y he hablado con dirigentes importantes, que ellos también lo sienten, la necesidad del momento. No podemos fallar. Y nosotros tenemos que obligarles
a que lo consigan. Pero repito, no para los años ocupar la Moncloa. Y cuando digo ocupar la Moncloa, no estoy hablando de los políticos que hayamos votado o sugerido que se votan, sino el contrapoder que estamos buscando. Eso nos lo exige la historia y la inmensa mayoría, que no es consciente de eso, pero que nosotros tenemos que convencerla para que sea consciente. Esta es la tarea, y yo creo que con la disposición que aquí se ha mostrado y con el espíritu, porque a veces las poblaciones notan que son necesarias, que hay momentos coyunturales como ese Frente Popular en que la gente forzó a que se hiciera, y yo creo que lo podemos conseguir. De todas maneras, por lo menos le vamos a dedicar nuestro esfuerzo, y al final de la jornada lo hayamos conseguido o no, pero estaremos tranquilos con nuestra conciencia, que es lo mínimo que se puede tener. Muchas gracias.